Estudiante, muy buenos días, daré la cordial bienvenida y el día de hoy vamos a hablar de la República Aristocrática, ¿no? Después de la guerra con Chile, nuestro país eminentemente quedó en una situación económica muy difícil. Poder recuperarse se logró gracias a, y siempre digo dos cosas, por ser respetuosa de las ideologías de los estudiantes y también de los padres de familia. Ya sea porque Dios existe o ya sea porque la madre naturaleza ha sido generosa o porque somos un pueblo bendecido por algún todopoderoso, pero nosotros tenemos muchas riquezas, ¿no? Primero fue la agricultura, nuestros valles fértiles en la época del incanato, luego fue el oro y la plata en la época del virreinato, y en la época de la República nos salvó el guano de la isla, hasta el excremento de las aves se convierte en oro en territorio peruano. Y luego fue el salitre y más tarde el petróleo y después el caucho y el gas de camisea y en fin, ¿no? Y eso fueron estas cosas que se explotaron en cada tiempo que lograron pues que nosotros vayamos pagando la deuda. No fue la inteligencia de un hombre, de un peruano que dijo vamos a hacer algo, vamos a crear algo, vamos a producir. Nadie produció, mis queridos estudiantes. Todos explotaron las riquezas que tiene el Perú y eso es fácil, ¿no? Cuando tienes una mina es fácil explotarla porque sabes que te van a pagar por ello. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestra clase del día de hoy, que es la República Aristocrática, ¿no? Y que tiene que ver, como su nombre lo dice, porque a estas alturas ya tenemos que manejar esos términos, que significa hombre adinerado, quizás empresarios que trabajen en los bancos, grandes empresarios industriales, etcétera, etcétera, o grandes terratenientes, porque estábamos nosotros viviendo una época muy difícil, pero donde la tierra era también una gran riqueza. Entonces, la República Aristocrática tiene que ver con la economía posterior a la guerra con Chile. El periodo de la llegada al Perú de grandes empresarios inversionistas extranjeros, un sistema donde los altos cargos que tenían en el Perú eran dados a funcionarios de confianza o eran reservados para estos hombres muy importantes del Perú. Por eso se llama la aristocracia, hombres con dinero, ¿no? Esta época donde se privilegiaba la cultura europea, y todavía nos queda esos rezagos. Lo que más a veces a nosotros los maestros nos llama a reflexión es que aún nos queda esos rezagos, ¿no? Siempre de apostar por la cultura extranjera y jamás por nuestra cultura peruana, desde esos años, después de la guerra con Chile. ¿De qué estamos hablando? De 1879 a 1884, desde ese entonces. Todavía estos oligarcas, estos aristócratas, estos grandes terratenientes, que son palabras sinónimas, ¿no? Que significan hombres adinerados, terratenientes, dueños de grandes espacios de terreno, de sembrío, ¿no? Con muchas personas que trabajan en sus grandes feudos. Eh, Aristócratas, gente con mucho dinero, empresarios, oligarcas, aquellos que de una u otra manera tienen grandes cargos y van a tener funcionarios a su cargo. De ellos estamos hablando. Entonces este grupo va a un poco a despreciar la cultura indígena, el arte, la arquitectura, su cosmovisión, etcétera, y más bien va a traer esta cultura europea, la cultura del arte, la ciencia, esta cultura de la construcción arquitectónica española, romana, Grecia, aunque ustedes no lo crean, eso también salpicó y llegó acá. Entonces, vamos a ver por eso muchas iglesias con ese tipo de arquitectura. Y era justamente de esos tiempos en que la cultura venía gracias a estos aristócratas. La oligarquía era la clase social más rica que existía en el Perú. Esta estaba caracterizada comúnmente por, atiendan estos rasgos de los oligarcas. Por eso que cuando hay personas en mi barrio que se quieren creer que son adinerados, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque un oligarca no vive en un pueblo joven, ¿no? Un oligarca vive pues en La Molina, en una mansión de 2 manzanas y media, ¿no? Vive en un pueblo joven de Limoncillo, de La Paradita, ¿no? Y a veces nosotros, entre nosotros, los peruanos nos choleamos, como quien dice literalmente, y eso da gracia, porque el pobre también quiere decir, no, no, yo soy más rico que tú, porque yo tengo trabajo, no, no, o sea, entre los pobres también hay clases sociales, así somos de patéticos, así somos nosotros los peruanos y tenemos que ir rompiendo esas cosas, porque eso nos hunde a nosotros como país y no nos deja crecer como personas. Entonces, estas personas eran comúnmente blancas,
de familias europeas, comúnmente venían de familias alemanas, españolas, inglesas, etcétera. Formaban un círculo social muy, muy cerrado y repartían esos cargos grandes que tenía el Estado entre este grande, porque los cargos grandes, pues indudablemente va a tener también grandes sueldos, como hoy, por ejemplo, el de congresista, el de diplomático de Irak, de Japón, de Italia, en cada país, los diplomáticos ganan un montón de dinero. Los secretarios que trabajan en los ministerios, los jefes, los altos mandos, esos que ganan bastante dinero. Estamos hablando de estos cargos, mis queridos estudiantes. Y van a monopolizar al Estado de una u otra manera para establecer ellos como ese círculo cerrado. Ahora la gran pregunta, mis queridos estudiantes, ¿ustedes creen que eso también pase el día de hoy? Que estos grandes cargos en los ministerios, miren cuántos ministerios, esos cargos donde se gana pues 18.000, 15.000, 16.000 más viáticos, ¿ustedes creen que están a la disposición de que cualquier persona de a pie que pueda postular pueda ganar? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, mis queridos estudiantes, estoy hablando con estudiantes que ya van a salir, que tienen capacidad de raciocinio. Yo pregunto, en esa época de la aristocracia, decía que una característica era que eran muy ricos y que de una u otra manera habían monopolizado los grandes cargos que había en el Estado. Se habían monopolizado los cargos del Estado. Yo les decía que estos cargos eran como ahora, pues, los diplomados, ¿no? Los diplomáticos que les pagan grandes sueldos para irse a Grecia a representar al Perú y viven en una embajada, etcétera, etcétera. Acá también tenemos grandes cargos en los ministerios, por ejemplo. No solamente es el ministro, es su secretaria ejecutiva que gana un montón de dinero, ¿no? Y en fin, ahí también hay muchas direcciones, como los ministerios de Cultura, de Educación, etcétera, etcétera. La pregunta, mis queridos ciudadanos del mundo, dentro de pocos ya dentro de más o menos, a ver, 31 días, usted ya va a estar afuera. Dígame usted, ¿esos cargos ahora también son así? ¿O esos cargos están puestos para que ustedes cuando terminen la universidad, ¿no? Ustedes puedan acceder a estos cargos. Creo que también están así. No creo No que creo que también están estemos... monopolizados. Pero no me digas creo. ¿Saben cómo podemos probarlo? Chicos, ustedes ahora están con lo digitalizado, ustedes lo tienen a la plataforma, no le crean a un maestro. Puede que el maestro sea un resentido social. No, ustedes no me conocen, puede ser que yo sea una resentida social y a lo mejor como yo no he tenido un gran cargo, yo digo esto porque, en fin, no chicos, gracias a Dios yo no soy resentida social, qué bueno, yo soy muy feliz con lo que tengo. ¿Saben qué pasa? Que ustedes lo pueden ver en el internet, ahí dicen postulación a cargos del Ministerio de Educación y van a ver que hay cargos de directivos con sueldo de más de 10.000 soles, ¿ya? O más de 8.000 soles ya son cargos que tienen pues ya nombre, porque dicen requisitos, dicen. Es un cargo, por ejemplo, de un tema social indígena y te piden estudio de inglés. ¿Qué le vas a enseñar a un ashaninque inglés? Al contrario, te tendrían que pedir estudios a lo mejor de lenguas aborígenes para que tú puedas entablar conversación con ellos, ¿no? ¿Qué más te piden, por ejemplo? Cursos diplomáticos cursos diplomados que has hecho de temas que no tienen nada que ver con el tema de trabajar con ellos. Y uno dice, esto está dirigido. Y es que esta persona a quien va dirigido tiene todos estos cargos. Y se lo digo porque eso también pasa en las municipalidades, ¿no? Nombran a un director de algo para el área, por ejemplo, de desarrollo económico, turístico y promoción social, por decirles, porque que eso es un cargo que hay, ¿ya? Y contratan a una persona que no tiene nada que, un ingeniero civil. Y un ingeniero civil no es para que trabaje en un área de desarrollo social, ahí están los sociólogos, los psicólogos, los maestros de historia, están los asistentes sociales, en fin, tantas carreras que son más asequibles, pero, y encima te dicen que tengas 5 años de experiencia. Si tú acabas de salir de universidad, ¿con qué experiencia vas a contar? Esos cargos no son para ti, esos cargos están redirigidos. Por eso digo que esos cargos también ahora se manejan, ¿ya? Pero hay cargos que son de 10.000 para abajo, que puedes pelear por ahí, porque si tú tienes ganas en documentos, pues tú les ganas, ¿no? Indudablemente. De verdad, tú les ganas porque vas y reclamas tus puntos. Y dices, no, pero a ver, yo quiero ver el expediente porque también la ley te lo permite y tú puedes ganar y ingresas a trabajar tranquilamente. Muy bien, estudiantes. Entonces, esto también se daba en ese entonces
en que la aristocracia había manipulado pues todo el país y estos cargos también estaban redirigidos. Eran dueños de grandes feudos, de grandes empresas, pero también de grandes territorios, cabe decir, dueños de campos de cultivo. Esta clase social rica y poderosa estaba unida a través de un partido, el Partido Civilista. ¿Se acuerdan? De Pardo y Lavalle. Muy bien. El 20 de marzo de 1895, Andrés Avelino Cáceres va a dejar el gobierno, ¿ya? Porque él estaba gobernando, él era el último militar, va a dejar el gobierno al mando provisionalmente de Manuel Candamo. ¿Y por qué va a dejar el gobierno? Porque el pueblo se sublevó. ¿Se acuerdan la clase pasada? Y lo va a sacar en el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Y por qué lo saca? Porque empieza a elevar impuestos al indígena, pero también todo el impuesto que él recaude empieza a fortalecer el ejército del Perú. Eminentemente porque es un hombre que es del ejército, es militar. Al pueblo no le parece, los empresarios tampoco les parece esta elevación de impuestos y por eso un golpe de Estado lo retiran a Avelino Cáceres. Entonces va a asumir a la República el gobierno de Nicolás de Piérola en el año de 1895 al año de 1899, cerca al año de 1900, ya entrando al siglo XIX. Nicolás de Piérola va a ser el fundador del nuevo Estado de la República. Va a fundar un nuevo Estado en la República. Va a modernizar y la va a organizar para el siglo XX y para el siglo XXI. Y el Perú así va a crecer económicamente. De esta manera, nuestro país va a superar la pobreza originada como consecuencia de la guerra con Chile. Pero ustedes quieren saber qué hizo Nicolás de Piérola para ayudar a desarrollar la economía del país, aparte de seguir explotando el petróleo, el salitre, como todos los demás, y seguía todavía el guano de la isla, ¿no? Y también la minería, seguía el oro, la plata, el hierro, todos los minerales que los países grandes requieren. Eso no paraba, eso continuaba. ¿Pero por qué? Según la historia, el gobierno de Nicolás de Piérola logró modernizarse y logró superar esa valla de los otros presidentes. Porque él, a pesar de ser un hombre que pertenecía a la aristocracia, también se la jugó por el país. Y aquí, chicos, viene otro ejemplo de la historia, que no siempre las instituciones son las correctas, son los hombres los que cambian instituciones. Y este hombre, siendo adinerado, le va a imponer impuestos a los empresarios que van a exportar o que van a importar alcohol, tabaco y opio, que eran para que fumen. ¿Y quiénes fumaban en ese entonces? Los empresarios en sus reuniones, pues, de banco, ¿no? Ellos son los que fumaban sus buenos puros y todo lo demás. Entonces, a estos hombres que tanto van a ingresar y van a salir del país, estos son los que van a cobrar pues los impuestos al país. Y estos son los que van a ayudar a fortalecer la economía del país. ¿Y quién lo hizo? Un aristócrata. Y la pregunta sería, profesora, ¿y sus amigos los aristócratas estaban contentos con él? Ah, sería buena pregunta, ¿no? Oye, porque yo te nombro para que tú me apoyes, pues, no para que me des una estocada por la espalda, porque si tú tocas mi bolsillo, me estás atacando a mí, ¿sí o no? Por eso digo, hay hombres que son grandes. Y este gobierno fue un gobierno demócrata. Él respetó su mandato de 4 años y se retiró de acuerdo a los plazos constitucionales. Así el país iba superando la pobreza gracias a estos impuestos, que no fue para los indígenas. Sin embargo, el oncenio de Leguía, ¿no? Este oncenio de Leguía que todos decían que era un hombre muy bueno, que quería al país, se va a convertir y que su título dice protector de los indígenas, le dio con el látigo a los indígenas. No siempre el nombre significa que se trabajó muy duro. Este hombre, sin embargo, lo hizo. Y con esto estabilizó la economía del país. ¿De quién hablamos? De Nicolás de Piérola, 1895 y 1899. Luego va a gobernar el señor Eduardo López de Romaña desde 1899 a 1903. Con su gobierno de él se va a iniciar la República Aristocrática. ¿Qué significó esto? Significó para el país la intervención, el intento de mantener un sistema democrático respetando los 4 años, las ideas de libertades públicas, la forma de que los grandes empresarios pudieran invertir en este país
de otros países, la inversión extranjera. También en su gobierno de Eduardo López de Romaña se va a fomentar que la empresa privada venga al país, que la minería crezca, se desarrolle, sobre todo en la zona del Ande, en la zona de la sierra, que los grandes campos de cultivo se vuelvan campos agroindustriales. ¿Para qué? Para que pueda fomentarse que se pueda llevar nuestros productos agrícolas ya procesados a otros países, ¿no? Sin embargo, en este gobierno va a faltarle recursos económicos para iniciar grandes proyectos que el Perú necesitaba para modernizar desde Lima y los centros más importantes que sobresalían en el país, ¿no? Y cuando hablo de centros importantes del país, estoy hablando de los puntos que nosotros conocemos hoy día como gobiernos regionales, ¿no? El gobierno de Cajamarca, el gobierno regional del Amazonas, el gobierno regional de La Libertad, etcétera. Nosotros tenemos 26 gobiernos regionales en la actualidad. En ese entonces la idea era que faltaba dinero para poder repotencializar, modernizar estos centros que tenía pues el Perú. Bueno, sin embargo, él también va a terminar su gobierno tranquilamente y va a dar pase a Manuel Cándamo, que va a gobernar de 1903 a 1904. Un año va a gobernar este hombre aristócrata. Pero Manuel Cándamo va a hacer algo. Manuel Cándamo va a abrir las puertas a la juventud civilista, a otros jóvenes, no tan mayores, para que asuman cargos que requieran liderazgo. Y con él le va a abrir la puerta a un hombre que va a transformar al país. Escuchen la palabra, mis queridos estudiantes, va a transformar al país. Pues este hombre le va a dar cabida a dos jóvenes, a José Pardo y Barreda y Augusto B. Leguía. Estos dos jóvenes civilistas que van a ser el futuro, los hombres más importantes en los próximos años. Unos para mejorar, reformar y otros a veces no buenos, no tan buenos. Pero el gobierno de este hombre, me da mucho gusto hablar de este señor, que comúnmente ustedes no han escuchado su nombre en los libros de la historia o no lo mencionan tampoco. Y no sé por qué, porque eminentemente que José Pardo y Barreda, que va a gobernar de 1904 a 1908, es el hombre aristócrata en nuestro país que para mí es como un mecenas. ¿Qué es un mecenas, chicos? Los mecenas son los hombres de Italia y de Francia que aprovecharon su dinero y su riqueza para ayudar a desarrollar la cultura en la época del siglo XV. Y así potencializaron a estos países como la capital de la cultura, la capital del arte, de la pintura, la escultura, ¿no? De la arquitectura, de la literatura, de la época tan bonita que vive pues el mundo a partir del nacimiento, del renacimiento y del humanismo. El renacimiento, que es la cultura que va a explotar y va a llegar a todos los países del mundo, como los libros, las novelas, los poemas, que van a hacer pensar al hombre, pero también sobre la forma de infraestructura, de construcción, de arquitectura, de escultura, de pinturas, y esto se va a salpicar en lo que, lo podemos apreciar en las iglesias, en las construcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, esos eran mecenas, hombres adinerados que impulsaron el Renacimiento. Y en el Perú vamos a tener un mecenas que no aportó con su dinero, sino con sus ideas y aprovechando el cargo de presidente de 1904. Y ustedes me dirán, Nisi, ¿qué hizo este señor para merecer tanto respeto? Miren lo que hizo, chicos. En su gobierno, este señor va a crear 1.300 escuelas en todo el país. El gobierno de Fujimori le va a quedar chiquito para lo que él hizo con respecto a escuelas. 1.300 escuelas en todo el país. No conforme con eso, él va a lograr, mediante una resolución, hacer que la educación primaria sea gratuita para el pueblo. Eso quiere decir, mis queridos estudiantes, que antes de 1904, el indígena, el hombre de pueblo, o sea, nosotros, nuestros antepasados, no tenían la posibilidad de estudiar solamente los hombres adinerados. La escuela era un lujo que no se daba a los pobres. Hoy, gracias a esta ley que se va a crear, el 5 de diciembre de 1905 va a dar impulso a la educación primaria. Y a partir de ahí,
existe escuela primaria gratuita. Es por ello que hoy el hombre del Perú estudia si quiere y el que no quiere salir adelante es porque no quiere, porque la educación es gratuita. Y seguimos. ¿Qué más hizo este señor? Va a crear escuelas nocturnas para la gente obrera. Ojalá si algún congresista de ahora pudiera leer la historia y solamente aprender esto y lo puede llevar a la realidad de ahora. Los obreros de Lima, Callao, Trujillo, Arequipa, Cusco y aquellos que trabajaban cargando grandes cargas pesadas, se llama astilleros, creo, astillaje, los que trabajan en el Callao. ¿Ya? Para ello les va a crear escuelas nocturnas, para decirle, usted puede trabajar en el día, en la noche estudie, así no toda la vida va a seguir siendo un cargador. Eso le quiso decir José Pardo y Barreda. Pero no solamente eso, él va a crear mi universidad, la Universidad La Cantuta, solo que no la va a crear como universidad para mujeres, sino solamente para varones. Más tarde, esta universidad se va a convertir en una universidad mixta, ¿ya? Pero no ha dejado a las mujeres a un costado, y por eso es mucho más la admiración que tenemos que tener las mujeres hasta este señor. Va a crear una resolución para que por primera vez las mujeres podamos ir a una universidad. O sea, las mujeres de clase alta, ni siquiera ellas podían ir a una universidad.